Listas enlazadas. Empecemos con el concepto de nodo. Nodo será el elemento base de nuestra lista. Entonces, lo más importante de nuestra lista será el dato. Los datos que estarán almacenados en nuestra lista. Ahora, para poder enlazar con otro nodo, un nodo siguiente, usamos una referencia hacia el siguiente nodo. Por lo tanto, esta referencia también es del tipo nodo, que llamamos siguiente. ¿Cómo debería funcionar esto? Probemos con algunos ejemplos. Pero antes, una forma fácil de construir estos nodos. Que recibe un dato, en este caso estamos trabajando con enteros. Entonces recibimos un dato entero y se almacena en el campo dato del nodo. Ahora, para visualizar qué sucede con el nodo, implementamos el toString de esta forma, que nos brinde información del nodo, su dato y especialmente el nodo siguiente. Por ejemplo, creamos un nodo raíz y luego se imprime este nodo raíz. Muy bien, entonces el nodo raíz tiene la siguiente información, el dato 1 y una referencia a un nodo llamada siguiente, pero esa referencia está en null. Como sabemos, en una clase, los campos se inicializan con sus valores por defecto, los enteros con 0 y los tipos referencia con null. De esa forma, el nodo siguiente es null. Si creamos un segundo nodo, no hay ninguna relación entre el nodo raíz y el nodo N2, pero podemos establecer un vínculo entre la raíz y el nodo N2 de esta forma, diciéndole que el siguiente de raíz sea N2. Ahora, imprimiendo solamente la raíz, nos muestra la información de que ese nodo de raíz tiene como dato 1 y como siguiente tiene otro nodo. Ese nodo tiene como dato 2 y tiene un nodo siguiente que simplemente es nulo. Probemos con un tercer dato. Para el tercer dato, cuando se cree el nodo N3, enlazamos con el nodo siguiente de N2. Así se mantiene ese vínculo, ese enlace entre los nodos. Por lo tanto, al imprimir la raíz, tenemos como salida el dato 1, su siguiente, que es el nodo con el dato 2, y el siguiente de nodo 2 es un nodo con el dato 3 y un siguiente de ese nodo como nulo. Agregando unos datos más, tenemos un nodo 1 con un nodo siguiente de dato 2 y ese dato 2 con un nodo siguiente de un nodo y su dato 3 con un nodo siguiente cuyo dato es igual a 4, que también tiene un nodo siguiente a un nodo con el dato 5 y este último con su nodo siguiente en nulo. Y de esta forma podemos pensar en cómo formar un objeto que cumpla con las características que requerimos para una lista dinámica. Como clase nodo, definimos a este nodo int con un dato y una referencia siguiente, su constructor y la definición del toString, la misma clase que teníamos definido antes.
solo que haciendo referencia a que el tipo de dato con el que trabaja es un int. Ahora definimos una clase lista, lista int, que también hace referencia a que trabaja con lista de enteros. Entonces, la base de una lista enlazada será un nodo que le podemos llamar como la raíz de la lista. Por lo tanto, tenemos la referencia llamada raíz. Podemos controlar la cantidad de elementos con un contador o la longitud de nuestra lista. Un constructor por defecto para definir una lista en principio vacía y la posibilidad de inicializar una lista con un número determinado de elementos pasándole un var arg con los datos en este arreglo. Y en un for conocido mandamos a que se agreguen los datos uno a uno. Pero también podemos utilizar una variante del for que puede ser más conveniente en este caso, donde le decimos para cada elemento en esta colección de datos ejecutamos lo siguiente, un equivalente al for que teníamos antes, que en lugar de acceder a un elemento determinado a través del índice, lo hacemos a través de esta variable definida en el for, que hace referencia a un elemento de la lista o un elemento del arreglo. Para agregar un nuevo dato, simplemente necesitamos crear un nuevo nodo. La pregunta es, ¿qué hacemos con este nuevo nodo? Habrá algunas circunstancias. Por ejemplo, ¿qué pasa si la lista está vacía? ¿Cómo se procede? Una forma de facilitar dónde agregar el nuevo elemento será utilizando una referencia al último elemento de la lista. Para eso, definimos esta referencia del tipo nodo llamado último. Entonces, cuando último sea nulo, es decir, no tenemos elementos en la lista, podemos enlazar la raíz al nuevo nodo, ya que el nuevo nodo pasa a ser la raíz de la lista. Caso contrario, cuando sí existe un último elemento en la lista, entonces el siguiente elemento será el nuevo nodo. Y después actualizamos la referencia del último nodo a este nodo. De esa forma, el último elemento de la lista tiene también como referencia esta variable que nos es muy útil para controlar ese factor del último elemento en la lista. Y por último, actualizamos nuestro contador o la longitud de la lista. Ahora, para obtener un elemento en una posición de la lista determinada a través de un índice, debemos asegurarnos que el índice debe ser mayor o igual a 0. Y también que ese índice sea menor a la longitud de la lista. Este operador booleano evalúa dos operandos, el izquierdo y el derecho, cuyas expresiones deben ser booleanas, y da verdadero solo cuando ambos operandos son verdaderos. Por lo tanto, es muy útil para poder utilizarlo en este contexto dentro del if. Si el índice está en el rango de trabajo de nuestra lista, podemos recorrer la lista utilizando una referencia que comienza en la raíz y vamos recorriendo hasta que nuestro índice, acá tenemos una vez más el operador booleano que se debe cumplir mientras el índice sea menor a la longitud y que también el índice sea distinto o el índice i sea distinto a la variable índice del que estamos haciendo la búsqueda.
Entonces, mientras el índice sea diferente, nuestra referencia auxiliar nodo pasa a su siguiente nodo, recorriendo la lista a través de esta referencia. Y cuando se termine, es decir, cuando se encuentre el índice buscado, el ciclo termina y retornamos el dato de ese nodo en el índice de la lista. Pero cuando el índice que se busca está fuera del rango de la lista, de momento vamos a devolver un valor de -1. Esto puede mejorarse. Para remover un elemento de la lista debemos localizar la lista y después, lo último y más sencillo será decrementar la longitud de la lista. Pero para recorrer la lista en búsqueda de este dato, vamos a utilizar la estructura del for de una forma un tanto diferente. Recordamos que el for tiene 3 segmentos. La primera de inicialización. En este segmento podemos inicializar variables en el contexto del for. Una técnica que hemos visto para recorrer una lista enlazada es a través de una referencia que apunte a raíz. Pero para remover un elemento de la lista, por ejemplo, si queremos remover el segundo elemento de la lista, necesitamos que la referencia del nodo anterior apunte a otro nodo. Por lo tanto, también necesitamos otra referencia, una referencia que apunte al nodo anterior, al actual. En un for podemos declarar más de una variable, siempre y cuando tengan el mismo tipo, separado por comas. La segunda parte del for es la de control, donde tenemos una expresión booleana. Lo que importa en este momento para el for es cuando la referencia nodo que está recorriendo nuestra lista, mientras sea diferente de nulo. Después, la última parte, la actualización, será para nosotros que el nodo apunte al nodo siguiente. Pero antes necesitamos actualizar el nodo anterior con el valor del nodo actual. Entonces en nuestro for tenemos la inicialización, el control y la actualización. Y ahora solo necesitamos encontrar el nodo a ser removido. Para eso, un if donde buscamos si el dato a ser removido es igual al dato del nodo actual, procedemos a remover el nodo de la lista. Y eso lo hacemos apuntando si el nodo actual es este, entonces el nodo anterior tiene que apuntar a donde está apuntando el nodo actual. El nodo anterior, su siguiente, debe apuntar al nodo actual a ser eliminado siguiente, que sería si fuésemos a eliminar el nodo con el dato 2, entonces el nodo con el dato 1, su siguiente tiene que apuntar al nodo con el dato 3. Eso lo logramos de esta forma. Pero tendremos un caso especial. ¿Qué pasa cuando el nodo actual es la raíz? Significa que la raíz tiene que ser actualizada. El nodo raíz, en este caso, que es 1, como va a ser eliminado, la raíz, la referencia raíz de la lista tiene que apuntar al siguiente. De esa forma.
Y una vez encontrado el nodo, podemos romper el ciclo con un break. Lo último que implementamos será el toString, ya que los atributos de la lista son privados y solo queremos mostrar raíz. Entonces, le decimos en el toString de nuestra lista retornar el toString de raíz. Probemos la nueva lista enlazada con nuestros datos de trabajo. Y tenemos nuestra lista enlazada con los valores esperados, desde el nodo con el dato 1 hasta el nodo con el dato 5, y este último con su siguiente en null. Una prueba más agregando un nuevo elemento, el 6, en la lista. Y ahora el último elemento de la lista es el nodo con el dato 6 y su siguiente en nulo. Probemos removiendo un elemento de la lista. Y en nuestra nueva lista, el elemento 2 no se encuentra, pero los otros elementos de la lista sí que lo están. Y con eso tenemos implementado una lista enlazada, pero con elementos enteros.